atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones. Perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Atrapado en tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones. No, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más, Señor. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Señor, tú eres el anhelo de nuestro corazón, el amado de nuestra alma. Tú eres por quien clama nuestra alma. Tú
eres el deseo de nuestros corazones. Hoy venimos delante de ti anhelando de tu presencia, diciéndote, Señor, que si te tenemos a ti tenemos todo y no nos hace falta nada. Que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Señor, tú eres el deseo de nuestro corazón y hoy exaltamos tu nombre. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, y nada más, Señor, nada más que tú. Hola, qué bueno poder reunirnos una vez más. Le agradezco a Dios por su vida, por su fidelidad, por su compromiso con el reino de Dios y que sabiendo que Dios no es deudor de nadie, en que todo lo que tú haces para Dios, Él te lo recompensará. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Mateo, Mateo capítulo 13, del versículo 44 al versículo 46. Mateo 13, 44 al 46. Dice así la palabra: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. El tema para esta semana es una pregunta. ¿Qué significa el reino de Dios para ti? ¿Qué es el reino de Dios para ti? Y creo que estas dos parábolas que Jesús nos da es para responder esa pregunta y que al escuchar la enseñanza podamos reflexionar acerca de lo que significa para mi vida el reino de Dios. Jesús vino a traer el reino de Dios a esta tierra. Desde el principio, cuando Él empezó a predicar, Él dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ya llegó, ya está aquí, ha llegado. Y Él dijo que para entrar a ese reino teníamos que nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma de entrar a ese reino, solo a través del nuevo nacimiento. Y entonces, al nacer de nuevo, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales se abren y podemos ver
podemos oír el mundo espiritual y podemos apropiarnos de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para los suyos. Y ese es lo que Jesús vino a hacer. Sin embargo, cuando uno ve la apatía, el desinterés de muchos, realmente hay personas que como que hay que rogarle, ¿verdad? Para servir a Dios, como que le están haciendo un gran favor, como que bueno, está bien. Debemos de preguntarnos, ¿qué significa el reino de Dios para mí? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué valor tiene para mí el reino de Dios? Y estas dos parábolas nos darán la respuesta. Lo primero que quiero compartir es que el reino de Dios es sumamente valioso. Jesús pone dos ejemplos para ilustrar el valor tan grande, tan inmenso que el reino de Dios tiene. Y el primero es que dice que es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esa palabra tesoro tiene que ver con un cofre. Creo que estamos familiarizados con esas películas de piratas donde ellos llegaban a donde está enterrado el tesoro y al excavar el suelo encontraban un cofre, normalmente era un cofre de madera, y cuando abrían ese cofre, adentro de ese cofre había joyas, había gemas, había monedas de oro, había, innumerables riquezas. Entonces dice Jesús que es semejante, se puede comparar el reino de Dios a un tesoro escondido, como un cofre que está lleno de riquezas, un cofre donde está almacenado objetos de gran valor. Quiero que sigan con atención el ejemplo que Jesús pone. No, el reino de Dios no es cualquier cosa, no es algo secundario, no es algo sin importancia. Dice, es como que un hombre encuentra un cofre del tesoro y cuando lo abre, adentro hay riquezas inimaginables, hay objetos de un valor altísimo. El hombre sabe que su vida será cambiada, será transformada, que ese tesoro que él ha encontrado marcará un antes y un después para su vida, para su familia y para sus generaciones. Y dice que ese tesoro está escondido en un campo. Esa palabra escondido quiere decir está oculto, está encubierto, está guardado en secreto. Hace unas semanas hablábamos de los misterios de Dios, que Dios no lo pone a la vista de todos, al alcance de todos, sino Él los esconde, los oculta y necesitan ser encontrados por revelación. Y esas riquezas maravillosas están ocultas. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículo del 7 al 9. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 3, del 7 al 9 dice, Pablo está hablando, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, que el creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. Hay riqueza, él dice que son tesoros inagotables. Otra vez se compara el reino de Dios con un tesoro. Y ese tesoro, a diferencia de un tesoro terrenal que tú lo encuentras y que tiene un límite, dice que ahí esos tesoros que Dios ha preparado son inagotables. O sea que cuando tú encuentras el reino de Dios, encuentras una mina de gran valor, de suma bendición, y que por mucho que tú quisieras llegar hasta el final, dice, eso nunca se va a agotar, eso nunca se va a acabar. Es bendición sobre bendición, es gracia sobre gracia, es favor sobre favor, es misericordia sobre misericordia. Por eso dice que son tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Cuando tú te encuentras con Cristo, encuentras la fuente eterna de la bendición. No hay manera que
que tu vida regrese a ser la misma de tanto que Dios tiene para ti, que nunca, nunca te lo vas a acabar. También dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Dice que esas riquezas, dice que son, esa palabra riqueza quiere decir fortuna o posesiones, abundancia, dice son insondables. Esa palabra insondable quiere decir que no tiene profundidad, que por mucho que quisieras llegar al fondo, dice que hay partes en el mar. Los científicos han descubierto que hay grandes abismos en el mar. Y a pesar que han diseñado submarinos, pequeños submarinos para explorar las profundidades del océano, llega un momento que ni aún la máquina más moderna o con mayor tecnología que han inventado es capaz de llegar hasta las profundidades, hasta la inmensidad del mar. Hay muchas cosas que están en el mar que el hombre jamás logrará ver porque es insondable su profundidad. Y dice ahí que las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, nunca vas a llegar a entenderla completamente. Hay tantas cosas hermosas, hay tantas promesas, hay tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros, que aún si nosotros buscáramos a profundidad con mucha diligencia, nunca vamos a lograr llegar. Por eso dice el otro pasaje, son tesoros inagotables. O sea, cuando tú encuentras el reino de Dios, encuentras una mina de tesoros que nunca se va a acabar, que por más que tú profundices, que por más que tú le busques, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber buenas noticias, siempre va a haber bendiciones, siempre va a haber sorpresas agradables para tu vida. Y por eso Jesús lo compara con un tesoro escondido y luego dice, es una perla de gran precio. Fíjese que el mercader dice que él buscaba buenas perlas, él buscaba perlas de calidad. La perla es una gema, es una joya de un valor muy alto, es sumamente cara la perla. Y él buscaba perlas de buena calidad. Sin embargo, él como un experto en perlas, de pronto llega y se encuentra, en su búsqueda encuentra a alguien que tiene una perla de gran precio. Él sabía, este comerciante sabía que nunca había visto, que jamás había podido contemplar una perla de suprema calidad como la que tenía enfrente. Él sabía que esa perla que estaba enfrente de él era superior, era muchísimo mejor a todas las otras perlas que él había mirado, que él había comprado en el pasado. Y él consideró que era de tanto valor que tenía que conseguirla y tenía que obtenerla, a pesar de que el precio era muy alto, a pesar de que eso requería hacer una inversión grandísima, pero él dijo, vale la pena, esa perla es el tesoro más maravilloso, más hermoso, más grande que mis ojos han visto y yo quiero obtenerla. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 3 del 7 al 8, dice, Pablo está hablando, Nueva Traducción Viviente, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás, lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Qué tremendo. Ahora, yo quiero que entiendan esto. Cuando Pablo se encontró con Cristo, cuando Pablo lo conoció, cuando Jesús se le reveló en el camino a Damasco, él supo, así como el comerciante experto supo,
que tenía delante de sí una joya única, preciosa, que no había nada de más valor que esa perla. Pablo también supo en ese momento que ese Señor, ese Jesús que se le apareció, Él era tan valioso, tenía el máximo valor por sobre todo lo que Él antes consideraba valioso, por sobre todo lo que Él antes pensaba que era importante. Él dijo, no, eso no es nada, eso no se compara con lo que encontré. Cristo es superior, Cristo es mejor, Cristo es infinitamente más valioso para mí que lo que antes yo había conocido. Entonces, los escritores de la Biblia, ellos entendían algo que tú y yo tenemos que tener revelación de eso, que el reino de Dios al que hemos entrado es un tesoro, es un depósito inmenso de bendiciones, de tantas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Que nada de lo que tú has conocido en el pasado, que nada de lo que conocerás en el futuro se puede comparar en valor, en importancia al reino de Dios. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder aquilatar de una manera correcta la bendición de ser parte del reino de Dios. Es el mayor tesoro que tú y yo jamás podremos encontrar en la vida. Por eso da tristeza cuando veo personas que menosprecian, que tienen como en poco el reino de Dios. Que a veces yo me pongo a pensar, a meditar, ¿será que esa persona realmente conoció a Cristo? Porque en la Biblia, cuando alguien conocía a Cristo, cuando alguien tenía un encuentro con Jesús y entendía la inmensidad de la bendición que llegaba a su vida, nunca volvieron atrás. Para ellos no era una carga servir, para ellos estuvieron dispuestos a morir. Algunos los quemaron, otros los decapitaron, a otros los lanzaban a los leones que los maten y todo. Y antes de hacer eso le decían, si blasfemas de Cristo, si reniegas de tu fe en Cristo, no te matamos. Y él, no, preferimos morir, preferimos sufrir, preferimos padecer, jamás vamos a negar a Cristo porque Él es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y entonces cuando yo miro el testimonio de esos primeros cristianos con lo de ahora, como que hay una gran diferencia, como que ahora para nosotros el reino de Dios es algo como que es secundario, como que es un deber, como que bueno, pues vamos a hacerlo, ya que, ¿verdad? Pero no entendemos la inagotable bendición del cual podemos disfrutar al ser ahora ciudadanos del reino de Dios. Y que esta palabra pueda llegar a nuestro espíritu y que abra nuestros ojos y que entendamos lo que hemos recibido de mano de Jesús. Es tan valioso, es tan inmenso. Es tan grande, tan valioso el privilegio que hemos recibido que si entendemos esa dimensión, no habrá nada ni nadie que nos impida servir a Jesús todos los días de nuestra vida. Lo segundo que quiero compartir es que este reino tan valioso que acabamos de hablar, algunos lo encuentran por casualidad y otros lo están buscando y lo hallan. Hay dos tipos de personas que se topan con este tesoro que se llama el reino de Dios. Algunos, dice un hombre, lo halla en el campo. Esa palabra hallar quiere decir descubrir o encontrar por casualidad. El primer hombre que andaba en el campo, andaba quizá caminando, no sé, y de pronto algo le llamó la atención, o no sé si su pie pisó y escuchó algún ruido, no explica, pero él no estaba buscando el tesoro, él solamente iba, no sé si iba en camino a su parcela, a sembrar, no dice, pero él iba por el campo y de pronto, por casualidad,
él descubre que hay un cofre de joyas enterradas sumamente valiosas. Entonces fue un encuentro sorpresivo, fue un encuentro que él no se lo esperaba. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 6, dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo es un ejemplo de un hombre que él no estaba buscando a Jesús. Es más, él estaba persiguiendo a Jesús. Él nunca esperó toparse con ese tesoro, con esa perla de gran precio, de sumo valor. Él iba rumbo a Damasco cuando de pronto, de manera inesperada, de manera sorpresiva, una luz, el resplandor de una luz tan inmensa lo hizo caer al piso postrado, y él quedó ciego, deslumbrado por esa luz, y él escuchó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, temblando, lleno de miedo, le dice: ¿quién eres, Señor? Y entonces le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y entonces Saulo, cuando él escucha eso, cuando él vive esa experiencia sobrenatural, ese encuentro con Jesús, él sabe que ha encontrado algo que jamás había conocido, que nunca había visto, algo que sobrepasaba con mucho lo que él antes consideraba valioso. Ese encuentro con Cristo le mostró que había algo muchísimo más de más valor que lo que él había tenido en el pasado. Y él entonces le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas de mí? Acá estoy listo para responder a tu llamado. Algunos de nosotros quizás encontramos el reino de Dios. Quizás tú no lo estabas buscando. Quizás nunca te había pasado por la cabeza conocer a Jesucristo. Sin embargo, así como a Saulo te llegó de sorpresa. Hay muchos ejemplos en los evangelios, pero solo te relato dos. Uno, un hombre paralítico que estaba junto al estanque de Betesda. Dice que tenía mucho tiempo ahí queriendo ser sano, pero nadie lo ayudaba. Y ese día Jesús llegó y empezó a ver a todos los enfermos, y empezó a ver a todos los que sufrían, que estaban esperando un milagro. Dice que Jesús vio a este hombre y se le acercó. Este hombre no le pidió a Jesús que lo sanara. Él ni siquiera sabía quién era Jesús. Pero Jesús se le acercó y le dice: ¿quieres ser sano? Él dice: Señor, si es que no tengo que me ayude. Él pensaba que a lo mejor Jesús podía echarle la mano para entrar al agua cuando ésta se moviera. Pero él no sabía quién era Jesús. Pero entonces Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento él tuvo un encuentro con el Dios verdadero. Él conoció el valor supremo de experimentar un encuentro con Jesucristo. Otro que también no lo estaba buscando, pero Jesús se acercó a él, fue el ciego de nacimiento. En San Juan capítulo 9, cuando van caminando y había un ciego ahí mendigando, y sus discípulos dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús empieza a enseñarle, y después el ciego no le pidió que le sanara, pero Jesús escupió en tierra, hizo lodo y agarró el lodo, se lo puso en sus ojos, le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y cuando él lo hizo, recibió la vista. Así como estos hombres, así como Saulo, quizás algunos de ustedes vivieron esa experiencia. Ustedes no estaban buscando a Jesús, ustedes nunca pensaron ir a Dios, pero Él les vino en el camino, Él les salió en el encuentro, Él les tomó por sorpresa, Él llegó a su vida de manera inesperada, y ustedes supieron que ese Jesús que les salió en el camino
era el valor supremo, era la perla de gran precio, era alguien que nunca habían conocido, era alguien que ustedes podían confiar en él. Pero también hay personas que estaban buscando a Dios, porque este mercader, en el ejemplo de la perla preciosa, el mercader estaba buscando perlas, él estaba ahí buscando una buena perla, y así como ese entonces, hay personas que están buscando a Dios. Y la promesa en el Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hay gente que está llamando a Dios, hay gente que está clamándole a Dios, que está pidiéndole ayuda a Dios, y dice la Biblia que Dios llega a esas personas. Un ejemplo es Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 6. Dice así, Hechos capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. En este caso, a diferencia de Pablo, Cornelio sí estaba buscando a Dios. Era un hombre de oración, era un hombre que daba sus ofrendas, y él invocaba, él invitaba, él llamaba, él pedía la presencia de Dios. Y como dijo el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Y entonces Dios mandó su ángel y dice: tus oraciones las he escuchado, tus ofrendas las he recibido, y ahora he venido a traer mi reino a ti. Y en ese momento Cornelio supo que lo que tanto había buscado, por fin lo había encontrado. Entonces hay dos tipos de personas que tienen un encuentro con el reino de Dios: aquellos que no lo buscan, pero Dios se le manifiesta, se le aparece de manera sorpresiva, y aquellos que están buscando, aquellos que anhelan conocer a Dios. Yo no sé cuál de estos dos haya sido tu condición, tu situación. Cuando tú conociste, cuando tuviste un encuentro con Cristo, ¿tú eras el que andaba buscando a Dios, o Dios te encontró a ti? Sea cual sea tu experiencia, lo cierto es que así como el hombre que encontró el tesoro y el hombre que encontró la perla de gran precio, ambos supieron que tenían frente a sí algo sumamente valioso, algo que nunca habían conocido, algo que jamás esperaron recibir, y ellos aquilataron el valor de ese reino que llegó a ellos, y ellos estuvieron dispuestos a apropiarse de ese reino. Ellos sabían que no debían dejar pasar esa oportunidad. Ellos entendieron que valía la pena entrar y pertenecer a ese maravilloso reino que es el reino de Dios. Lo tercero que quiero compartir es que para pertenecer a este reino tan valioso, debemos ponerlo por encima de todo. Si uno quiere disfrutar, si uno quiere pertenecer a ese reino, al reino de Dios, es necesario poner ese reino por encima de todo lo demás. En el primer ejemplo, el hombre que encuentra el tesoro dice que él va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa palabra es poner a la venta o canjear. Él dijo: esto que encontré es tan valioso que tengo que deshacerme de todo lo demás, tengo que canjearlo para poder adquirir este tesoro tan hermoso.
Filipenses capítulo 3, del 3 al 8. Hace un momento leímos del 6 al 8, ahora del 3 al 8. Dice así Pablo, hablando de su testimonio, dice Filipenses 3, del 3 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Pero los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he deshecho todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo entendía que haber conocido a Cristo y haber entrado a su reino era infinitamente mejor y mayor que todo lo que él había alcanzado, logrado con su esfuerzo humano. Todo lo que él apreciaba, todo lo que él valoraba, todo lo que él amaba. Dice, no, eso ya no tiene importancia. Eso ya no ocupa el centro de mi corazón. Ahora conocí algo mejor. Tengo algo mucho más valioso que eso. Entonces yo ya lo veo como secundario. Yo ya lo veo como algo sin importancia. Ahora lo importante para mí es conocer a Cristo. Recuerden que la bendición de Dios es insondable. O sea, que por mucho que te esfuerces, jamás llegarás hasta el fondo de todo lo que Dios tiene reservado para ti. Entonces, para pertenecer a este reino, debemos ponerlo por encima de todo. Por eso, cuando una persona le da prioridad a otra cosa, cuando la persona dice, me gusta el camino de Dios, quisiera servir a Dios, pero es que mi trabajo, pero es que mi familia, pero es que esto, es que tengo otras cosas. Cuando la persona dice realmente lo que dice, sí, entiendo, es algo bonito, pero tengo otras cosas más importantes. Hay cosas más necesarias que esto. Porque cuando uno no, por eso en el primer punto fue que el reino de Dios es algo de inmenso valor, es lo más valioso que tú pudieras encontrar. Si tú no tienes la revelación de que el reino de Dios es lo más valioso y lo más importante que tú alguna vez vas a tener en la vida, entonces tú siempre vas a tener otra cosa por encima del reino de Dios. Y por eso hay tantos cristianos que nunca dan fruto para Dios, porque hay otras cosas que ocupan su atención, porque hay otras cosas a que le dan más importancia, porque los mismos cristianos piensan que hay que hacer primero otras cosas y después el reino de Dios, cuando Jesús dijo que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, mucha gente no lo hace. Dice, no, es que primero voy a hacer lo mío, primero voy a solucionar mis problemas, primero voy a buscar la forma de lograr lo que yo quiero y después, si me queda tiempo, serviré a Dios. Es porque no entienden, no saben que para pertenecer a ese reino tan valioso es necesario ponerlo en primer lugar por encima de todo lo demás. Si una persona no está dispuesta a darle más valor al reino de Dios que a lo demás, no puede disfrutar del reino de Dios. O sea, es algo tremendo eso, porque decir, bueno, si yo le doy más importancia a otra cosa que no sea el reino de Dios, no puedo disfrutar de él. San Juan capítulo 3, 19 y 20 dice así:
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, hay personas que cuando tienen un encuentro con el reino de Dios, y entonces llega el momento de decir, bueno, si el reino de Dios es tan valioso, es tan importante, si es lo mejor que puedo tener en la vida, entonces tengo que dejar esto para entrar al reino. Y hay muchas personas que dicen, no, sí me gusta, sí está bonito, pero es que yo amo esto, es que a mí me gusta esto. Y dice que no vienen a la luz porque aman más las tinieblas que la luz. Y dice, porque sus obras eran malas. Hay personas que no entran al reino porque no están dispuestos a dejar aquello que ocupa el primer lugar en su vida. En el siguiente ejemplo del hombre que conoce la gran perla, la perla de gran precio, dice, fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla de gran precio. Él tuvo que dejar todo lo demás para poder ganar la perla de gran precio. Mateo capítulo 10 del 36 al 19 dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús está hablando aquí qué pasa cuando una persona se convierte, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús y entra a su reino, y entonces su misma casa se van a oponer, su misma familia va a empezar a decirle, escoge Dios o yo, escoge la iglesia o yo, y ¿a quién vas a amar más? ¿A tus hijos, a Dios y a tu trabajo? Y empiezan a poner, y entonces dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y entonces dice Jesús así, escuchen con atención, y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y por eso cuando les compartía de los primeros cristianos, cuando antes de matarlos, antes de torturarlos, les hacía una pregunta. ¿Estás dispuesto a blasfemar públicamente de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a negar tu fe en Él? Y a pesar de lo que sabían que era el sufrimiento que iban a padecer, a pesar que sabían que aún su familia iba a sufrir, ellos tenían que poner en una balanza, ¿a quién amo más? ¿Mi vida, mi familia, mi futuro, o a Cristo al quien he conocido? Y ellos decían, no puedo negar a Cristo, prefiero morir, porque para mí Él es lo más importante por sobre todas las cosas. Por eso es que el Evangelio conquistó todo el mundo en aquel entonces. Porque para los primeros cristianos Jesús ocupaba el primer lugar en su vida. No había nada ni nadie que compitieran con el amor de Jesús. Tristemente, la iglesia de hoy en día, los creyentes de hoy en día, muchas veces aman otras cosas, aman otras personas más que a Dios. Y por eso a Dios le dan el mínimo, porque hay otras cosas más importantes en su vida. Pero si quieres pertenecer a este reino, tienes que entender, Jesús dijo, si amas a tu papá más que a mí, no eres digno de mí. Si amas a alguien, a alguna persona terrenal más que a mí, no eres digno de mí. Porque yo debo ocupar el primer lugar. Yo debo ser lo más importante, debo ser lo más valioso para tu vida, más que cualquier otro amor que puedas tener. Y mira lo que dice Mateo 19, 27 al 29, porque hay personas que digan, bueno, y si yo hago eso, de amar más a Dios más que todas las cosas, o más que a todas las personas, ¿cómo voy a vivir?
si pongo en primer lugar a Dios más que a mi negocio, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Mire lo que dice Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esa es la pregunta de Pedro. Señor, nosotros te pusimos a ti en primer lugar. Nosotros hemos dejado todo. Yo dejé mi barca, dejé mis redes, dejé a mi padre, a mi madre, dejé a mis mujeres, dejé a mis hijos. No sé cómo se las estén arreglando. Tú me llamaste, tú me dijiste que yo te sigue y yo lo hice. Pero dice, ¿y qué vamos a tener? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, o sea, para servirme, para seguirme, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Wow! Qué tremenda es esa promesa. Y eso contesta la pregunta, bueno, y si yo le dedico más tiempo a Dios que a mi negocio, ¿qué va a pasar? Y Dios, ¿sabes qué? Te doy mi promesa, que si me pones a mí en primer lugar, te daré mucho más de lo que tú solo puedes lograr. Tendrás mucho más de lo que tú con tu esfuerzo puedas alcanzar. Y dice, eso no es todo. O sea, aquí en este mundo tendrás recompensa por servirme, por ponerme en primer lugar. Pero también dice, pero allá en la vida eterna, también tendrás tu recompensa. O sea, cuando tú pones a Cristo, a su reino, por encima de todo, tú eres bendecido aquí en la tierra y serás bendecido allá en el cielo. Tú te darás cuenta que esa inversión que tú hiciste por el reino de Dios fue la mejor decisión, no solo para ti, sino aún para tu propia familia. Así que para pertenecer a este reino tan valioso, tenemos que ponerlo por encima de todo. Recuerda, si tú amas algo más que a Dios, no eres digno de Él. Eso lo dijo Jesús. Entonces terminamos con la pregunta del principio. ¿Qué tan valioso es el reino de Dios para ti? Pregúntate eso. ¿Qué tanto valor tiene el reino de Dios para ti? Tristemente, muchos ven el seguir a Cristo como una carga, como un fastidio, un compromiso o un deber. O sea, mucha gente, cuando se habla de servir a Dios, otra vez, ya van a empezar, tengo otras cosas, como si no tuviera otras cosas que hacer. Ellos como no tienen nada que hacer. O sea, mucha gente, muchos cristianos miran el reino de Dios así. Si esa es la opinión que tienes del reino de Dios, entonces no será lo más importante ni lo primero para tu vida. O sea, si tú miras el reino de Dios como algo de poco valor, obviamente tus prioridades serán otras. Entonces, como dice la Biblia, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A lo que tú le pongas en primer lugar, a lo que tú inviertas más, a lo que tú ames más, ese es lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Entonces, si el reino de Dios llega a ser tan valioso para ti como lo fue para Pablo, como lo fue para Pedro, como lo fue para muchos otros, entonces tú lo mirarás como lo más valioso, como lo mejor que te ha pasado en la vida, como algo tan incalculablemente grande que vale la pena dejar todo para pertenecer a ese reino
Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos ver el valor tan inmenso que es ser parte del reino de Dios. Que podamos entender los privilegios inmensos que tenemos por pertenecer al reino de Dios y los beneficios que disfrutaremos aquí en la tierra y allá en el cielo si servimos a Dios con todo nuestro corazón. La parábola del tesoro escondido y la gran perla nos hacen reflexionar hoy. Para ti, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué tan valioso, qué tan importante es el reino de Dios? Que el Espíritu Santo ministre tu corazón y abra tu entendimiento para que puedas entender la incomparable bendición y favor que hemos recibido de ser parte del reino de Dios. Oremos. Padre Dios, antes que nada pedir perdón porque reconocemos que a veces anteponemos muchas otras cosas a tu reino. Que a veces hemos mirado tu reino como algo secundario, que lo hemos menospreciado al darle prioridad a otras cosas y si nos queda tiempo, si es posible, servimos a Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido conscientes del tesoro tan inmenso que tú nos has dado, que somos privilegiados de poder estar en tu reino. Perdónanos porque no solo no hemos valorado, sino no hemos dado evidencia de ese amor, de ese compromiso que nace de un corazón que aprecia lo que tú has hecho por nosotros. Pero hoy pedimos que tu palabra abra los ojos de nuestro entendimiento y que nos ayude a poder hacer lo correcto, que nos ayude a poder aquilatar a la dimensión del privilegio que hemos recibido de ser parte de tu reino, y que a partir de ese tiempo seamos como el hombre que encontró un tesoro, que estemos dispuestos a dejar todo para darte lo mejor a ti, que estemos dispuestos a dejar a un lado lo demás para enfocarnos en cumplir tus propósitos, sabiendo que ese es lo más hermoso, lo precioso que tenemos en la vida, que nada se puede comparar a ser parte de tu reino y servir en tu reino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esos instrumentos útiles para el avance de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Espíritu Santo hable, ministre a nuestro corazón. Les recuerdo que ya están las inscripciones para la Universidad de la Vida. Sábado 5 de junio van a ser las inscripciones. Va a ser la clase de introducción, donde vamos a entregar los libros, vamos a presentar a los maestros y vamos ya a presentar el plan de clases. Gracias a Dios ya hay un buen grupo de inscritos, pero todavía hay espacio, todavía hay lugar, todavía hay espacio para ti también, para tus discípulos. Así que te invito a seguir predicando la palabra para que otros puedan entrar al reino de Dios. Y les recuerdo que seguimos en oración por las elecciones que van a ser el 6 de junio. Es muy importante nuestra oración. Si tú no estás participando del ayuno y la oración por el día de las elecciones, yo te invito. Recuerda lo que dice la palabra, que tenemos el deber de orar por nuestras autoridades, que debemos de pedir por los que van a quedar en el gobierno. Dice, para que vivamos en paz y tranquilidad. Entonces, te invito a unirte al ayuno y la oración que se está realizando. Comunícate con tu líder G12 para que puedas participar. Ese ayuno ya tenemos varias semanas de venirlo trayendo y va a terminar hasta el día de las elecciones. Así que únete al movimiento de oración
para que Dios ponga a las personas correctas. Le recuerdo que Capacitación Destino tenemos los domingos 9 de la mañana y los cultos 9, 11:30 y 6:30 de la tarde. Y la célula de niños, viernes a las 5 de la tarde. Cuídense mucho, tomen precauciones, guarden su sana distancia, siempre la medida de seguridad, de las normas sanitarias para protegernos nosotros y nuestra familia. Les amamos y les bendecimos. Cuídense.